Pablo Escobar, Al Capone, El Chapo, nombres que resuenan en los pasillos criminales de la historia. Sin embargo, en la sombra están las mujeres que se han labrado su propio camino al frente de las bandas femeninas más peligrosas del mundo. Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las líderes femeninas de las bandas más peligrosas. Thelma Wright. Abre la lista Thelma Wright, una figura notoria en el submundo criminal de Filadelfia. La implicación de Thelma Wright en el tráfico de drogas comenzó a finales de la década de 1980, tras el trágico asesinato de su marido, Jackie Wright, miembro de la célebre mafia negra. Devastada por la pérdida y decidida a mantener a su hijo, Thelma se hizo cargo del negocio familiar y se embarcó en un viaje que la convertiría en una de las figuras más temidas y respetadas del submundo criminal de Filadelfia. El imperio de Thelma giraba en torno al transporte de cocaína y heroína entre Los Ángeles y Filadelfia. Su red se extendía por varias ciudades, operaba con una eficacia despiadada y dejaba un rastro de destrucción a su paso. Gracias a su aguda visión para los negocios y a su habilidad para burlar a sus rivales, Thelma ascendió rápidamente al poder, lo que le valió los apodos de Boss Lady y Queen Pen. Su organización de narcotraficantes operaba a gran escala, llegando mucho más allá de las fronteras de Filadelfia. Las conexiones de Thelma le permitieron establecer una vasta red de distribución, asegurando un flujo constante de drogas a las manos de compradores ávidos. Sus operaciones estaban rodeadas de secretismo, con capas de protección y una red de socios leales que no se detendrían ante nada para garantizar su éxito. El éxito de Thelma en el tráfico de drogas le proporcionó una inmensa riqueza y poder. Llevaba una vida de lujo, rodeada de opulencia y de los símbolos de su éxito, pero bajo la superficie era muy consciente de los riesgos y las consecuencias de sus actos. Thelma fue testigo directo de la violencia y la devastación causadas por las drogas, y eso pesó mucho en su conciencia. El tráfico de drogas llevó la violencia y la destrucción a las calles de Filadelfia. Su organización era conocida por su crueldad, y quienes se cruzaban en su camino a menudo pagaban el precio más alto. Su imperio se basaba en el miedo y la intimidación, con Thelma al timón, orquestando el caos entre bastidores. Pero a medida que el imperio de Thelma crecía, también lo hacía su agitación interior. En 1991, Thelma tomó una decisión impactante que cambiaría el curso de su vida. Decidió dejar atrás el negocio de la droga, al darse cuenta de que era un camino que solo la llevaría a la muerte o a la cárcel. Manteniendo un perfil bajo durante años, se abstuvo de hablar de su pasado en la esfera pública. En 2009, pasó a desempeñar un papel importante en una organización sin ánimo de lucro, supervisando propiedades para mujeres con problemas de adicción y salud mental. No fue hasta 2011 cuando Wright decidió compartir su historia, escribiendo unas memorias tituladas With Eyes from Both Sides, Living My Life in and Out of the Game. Reflexionando sobre sus últimos años, señaló: «Soy madre para algunos, soy abuela para los niños. Me da la oportunidad de ver parte de la destrucción que hay detrás de las cosas que he hecho». Haciendo hincapié en la gravedad de su trabajo, añadió: «Cuando voy por ahí y hablo con la gente, les hago saber que tenéis que alejaros de este juego. No vais a ganar. Es un no ganar. Dos opciones: la muerte o la cárcel. Eso es todo. No hay nada más. Mirándolo ahora, hice lo que hice para sobrevivir, para cuidar de mí y de mi hijo. ¿Lo volvería a hacer? No. No, en absoluto». Hermana Ping. Desde sus humildes comienzos en una pobre aldea agrícola del norte de Fujian, China, hasta su detención y extradición a Estados Unidos, el viaje de la hermana Ping es una historia de ambición, engaño y el oscuro mundo de la trata de seres humanos. Nacida el 9 de enero de 1949 en una aldea agrícola asolada por la pobreza en el norte de Fujian, China, experimentó las penurias de la vida rural desde una edad temprana. Trabajando en la granja familiar, el mundo de la hermana Ping cambió para siempre cuando su padre abandonó a la familia cuando ella tenía solo 15 años. Poco podía imaginar que la marcha de su padre prepararía el terreno para su propia implicación en el submundo criminal. A su regreso, entró en el negocio de la trata de seres humanos y, sin saberlo, sentó las bases del futuro imperio criminal de su hija. Esta conexión familiar con el comercio ilícito resultaría ser un factor fundamental en el camino de la hermana Ping hacia una vida delictiva. En 1969, la hermana Ping se casó con Cheung-jik y juntos tuvieron 4 hijos. En busca de una vida mejor, la familia decidió trasladarse a Hong Kong en 1974. Fue en esta bulliciosa ciudad donde comenzó a florecer el espíritu emprendedor de la hermana Ping. Sin embargo,
fue a principios de la década de 1980, tras emigrar a Estados Unidos y establecerse en Chinatown, Manhattan, cuando las verdaderas ambiciones criminales de la hermana Ping empezaron a tomar forma. Abrió una tienda llamada Tak Shun Variety Store, donde atendía a los nostálgicos inmigrantes fuzhouneses, ofreciéndoles un poco de familiaridad en una tierra extranjera. Detrás de la fachada acogedora de la tienda, la hermana Ping orquestó una sofisticada operación de contrabando. Aprovechando sus contactos y sus conocimientos del oficio, empezó a introducir clandestinamente en Estados Unidos a aldeanos de China, utilizando documentos de identidad falsos. La operación de la hermana Ping se expandió rápidamente y pronto se encontró organizando operaciones de contrabando masivo por barco de carga. Cientos de personas se hacinaban en cargueros que cruzaban el océano. Los riesgos eran altos, pero la promesa de un futuro mejor obligaba a estas personas a poner sus vidas en manos de la hermana Ping. Para garantizar el éxito de sus operaciones de contrabando, contrató a matones armados de la banda chino-estadounidense Fuq Ching para que transportaran y vigilaran a sus clientes y garantizaran su paso seguro. Estos individuos eran ejecutores implacables, dispuestos a recurrir a la violencia para proteger los intereses de la hermana Ping. Además de sus actividades de contrabando, la hermana Ping dirigía un negocio de envío de dinero desde su tienda de variedades. Esto le permitía blanquear las ganancias de su empresa criminal, consolidando aún más su control sobre las operaciones ilícitas. Sin embargo, el reinado de criminalidad de la hermana Ping llegó a su fin. Tras años de persecución, fue detenida en Hong Kong en 2000 y extraditada a Estados Unidos en 2003. Los cargos que se le imputaban eran numerosos y reflejaban la magnitud de sus delitos. En 2005 fue condenada por múltiples cargos, entre ellos contrabando ilegal de personas, toma de rehenes, blanqueo de dinero y tráfico de beneficios procedentes de rescates. La decisión del tribunal de condenar a la hermana Ping a 35 años de prisión federal fue un testimonio de la gravedad de sus delitos. En junio de 2013, Ping fue entrevistada mientras estaba en prisión y dijo: «Estar encerrada durante más de 10 años me permitió pensar en mi vida anterior. Mi corazón se calmó y empecé a sentir que la cárcel era el lugar más seguro para mí. Sigo diciéndome a mí misma que no piense mucho en el futuro y que viva la vida al momento». También dijo: «No puedo creer que me encarcelaran durante 35 años. ¡35 años! En cierto modo, me mataron los agentes del FBI y los testigos corruptos». Mientras cumplía condena en Danbury, Connecticut, la salud de Ping empeoró. Le diagnosticaron cáncer de páncreas y fue trasladada al Centro Médico Federal de Texas para recibir atención especializada. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos, la hermana Ping sucumbió a su enfermedad en 2014 a la edad de 65 años, poniendo fin a una vida marcada por el crimen y el engaño. Jemeker Thompson. Otra mujer que se vio inmersa en una vida delictiva es Jemeker Thompson. El viaje de Jemeker Thompson al oscuro mundo de las drogas comenzó cuando se cruzó con Anthony M. Duff Mosley a finales de los años 70. Mosley, ya muy involucrado en el tráfico de drogas, reconoció el potencial de Thompson y vio la oportunidad de ampliar sus operaciones. Thompson salió con Mosley cuando ella estaba en el instituto. Duff traficaba con marihuana y Thompson empezó a cobrar por él. Fue durante esta época cuando empezó a vender entre 3 y 4 kilos de cocaína a la semana, mientras seguía estudiando. La emoción de ganar dinero rápido y la sensación de control que le daba alimentaron su ambición. En 1988, Mosley fue brutalmente asesinado. Su muerte dejó a Thompson devastada y vulnerable. Pero en lugar de retirarse, tomó la fatídica decisión de tomar el control y ampliar aún más su negocio. Los agentes de la Drug Enforcement Administration, que la tenían vigilada, pensaron que dejaría de traficar. Lo que no sabían era que Thompson no se dejaba disuadir fácilmente. Thompson, ahora la única líder del imperio, invirtió en un negocio de peluquería con sede en Los Ángeles, utilizándolo como fachada para blanquear dinero y mantener una apariencia legítima. Entre bastidores, seguía supervisando su imperio de la droga, garantizando un suministro constante de cocaína para satisfacer la insaciable demanda. El ascenso de Thompson al poder se vio impulsado por la eficacia de sus operaciones. Se convirtió en una figura prominente del tráfico de cocaína durante la epidemia de crack de los años 80, dejando un rastro de destrucción a su paso. Sin embargo, el imperio de Thompson estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. Su novio de entonces, conocido como Cheese, tomó una sorprendente decisión que cambiaría el curso de la vida de Thompson.
En una asombrosa traición, Chase decidió cooperar con las autoridades, proporcionándoles información crucial sobre la operación de Thompson. Temiendo por su vida, Thompson se ocultó, eludiendo su captura durante varios años. La otrora poderosa Kingpin estaba ahora a la fuga, tratando desesperadamente de mantenerse un paso por delante de la ley. En 1993, la suerte de Thompson se acabó. Las fuerzas del orden la acorralaron durante la ceremonia de graduación de su hijo y fue detenida y acusada de tráfico de drogas. Las pruebas contra él eran abrumadoras y se enfrentaba a la posibilidad de pasar el resto de su vida entre rejas. El juicio de Thompson cautivó a los medios de comunicación y al público, ya que la otrora intocable narcotraficante se enfrentaba ahora a las consecuencias de sus actos. En una sala llena de tensión, fue condenada a 15 años de prisión federal. Entre rejas, Thompson experimentó una profunda transformación. Encontró consuelo en la religión. Su historia cautivó a los medios de comunicación y al público, ya que la antaño poderosa Reina Pin predicaba ahora sobre los peligros de las drogas y la posibilidad de cambiar. Tras cumplir 13 años de condena, Thompson salió de prisión en 2005. Decidida a dar un giro a su vida, se dedicó a ayudar a otras personas atrapadas en el círculo de la adicción y la delincuencia. Hoy trabaja como pastora en el Second Chance Evangelical Ministries de Los Ángeles, utilizando sus propias experiencias para inspirar y guiar a otros hacia un camino mejor. Rosetta Cutolo. La cuarta de nuestra lista es Rosetta Cutolo, también conocida como Ojos de Hielo. Rosetta Cutolo no era una criminal cualquiera, era la hermana de Raffaele Cutolo, el infame jefe de la camorra. Pero el papel de Rosetta iba mucho más allá de ser una simple hermana. Durante más de 15 años, ejerció una enorme influencia, actuando como la fuerza motriz del imperio criminal de su hermano, incluso cuando éste se encontraba entre rejas. En el corazón de Nápoles, Rosetta gobernaba desde la gran sede de la nueva camorra organizzata, NSO, un magnífico palacio del siglo XVI con 365 habitaciones y un extenso parque. Desde este opulento lugar, dirigía las operaciones de la camorra, una poderosa organización criminal que controlaba la ciudad. Pero el poder de Rosetta se extendía mucho más allá de los muros de la NSO. Era una maestra de la negociación, conocida por sus tratos con los barones sudamericanos de la cocaína. Su habilidad para navegar por el traicionero mundo del crimen internacional no tenía parangón. En un sorprendente giro de los acontecimientos, llegó a participar en una reunión de alto nivel con representantes de la mafia siciliana y varios clanes de la camorra, lo que consolidó su reputación como una fuerza a tener en cuenta. Esta reunión, mantenida en secreto, puso de manifiesto su influencia y el respeto que inspiraba en el mundo del AMPA. Fue un testimonio de su capacidad para superar las divisiones y forjar alianzas, consolidando aún más su posición como una verdadera jugadora de poder. Sin embargo, el reinado de Rosetta tuvo sus dificultades. En 1981, las autoridades se enteraron de sus actividades y asaltaron su fortaleza. A pesar de sus esfuerzos, Rosetta logró eludir la captura y desapareció en la sombra durante más de una década. Su habilidad para eludir a las fuerzas del orden las dejó perplejas y frustradas. ¿Cómo podía alguien con tanto poder e influencia desaparecer sin dejar rastro? Durante más de una década, Rosetta Cutolo permaneció oculta, eludiendo la implacable persecución de las fuerzas del orden. Su capacidad para eludir la captura era un testimonio de su astucia e ingenio. Durante ese tiempo, circularon rumores sobre su paradero, pero la verdad seguía siendo un misterio. Pero, como suele decirse, todo lo bueno se acaba. En 1993, tras 13 años de huida, Rosetta se cansó. Se entregó después de que las fuerzas del orden encontraran su escondite. Apareció en la entrada y, en sus propias palabras, dijo: «Estoy cansada de huir». Esto marcó el final de sus años de huida. El país contuvo la respiración mientras se desarrollaban los procedimientos judiciales, ansioso por que se hiciera justicia. Rosetta fue acusada de asociación mafiosa, un delito que conllevaba penas severas. Las pruebas contra ella eran sustanciales, con declaraciones de testigos y un rastro de conexiones que la vinculaban a las actividades delictivas de la camorra. Sin embargo, a lo largo del juicio, su hermano Raffaele mantuvo que ella no tenía conocimiento de sus actividades delictivas. Dijo: «Rosetta nunca ha sido camorrista. Solo me hacía caso y me enviaba unas maletas con dinero a los presos, como yo le decía». A pesar de las afirmaciones de Raffaele, persistía el escepticismo entre algunos miembros del público y de las fuerzas del orden. La inteligencia y la influencia de Rosetta dentro de la suboficialía suscitaron dudas sobre su verdadera implicación en el imperio criminal.
Muchos creían que ella era la verdadera fuerza detrás de la organización, moviendo los hilos entre bastidores. Al final, el tribunal declaró a Rosetta culpable de asociación mafiosa. Fue condenada a 5 años de prisión, un duro golpe para su otrora poderosa posición. El veredicto envió el mensaje de que ni siquiera aquellos con inmensa influencia y poder estaban por encima de la ley. Tras una vida llena de crímenes, poder y polémica, Rosetta murió el 14 de octubre de 2023, a los 86 años, en Italia. Maria Licciardi. En quinto lugar está Maria Licciardi. La historia de Maria comienza en el barrio de Secondigliano, Nápoles. Nacida y criada en este entorno plagado de delincuencia, Licciardi no era ajena a los oscuros entresijos de la camorra, al igual que Rosetta. Procedía de una familia profundamente arraigada en la organización criminal, con sus hermanos y su marido implicados activamente en actividades ilícitas. El destino quiso que la vida de Licciardi diera un giro dramático cuando sus hermanos y su marido fueron detenidos, dejando un vacío de poder en el clan Licciardi. Aprovechando la oportunidad, Maria dio un paso al frente, decidida a llenar el vacío y afirmar su dominio. Con su astucia y su mentalidad estratégica, ascendió rápidamente al poder, convirtiéndose en la cabeza del clan Licciardi y en una de las figuras clave de la alianza de Secondigliano. Licciardi no tardó en dejar su impronta. Reconoció el inmenso potencial del tráfico de drogas y se propuso ampliar la influencia del clan Licciardi en este lucrativo mercado. Gracias a sus contactos con los cárteles internacionales de la droga, Licciardi orquestó la distribución de estupefacientes, inundando de droga las calles de Nápoles y cosechando enormes beneficios. Pero sus ambiciones no se detuvieron ahí. Licciardi introdujo cambios significativos en las operaciones del clan, aventurándose en el mundo de la prostitución. Aprovechando la vulnerabilidad de innumerables individuos, estableció una red de burdeles, consolidando aún más su imperio criminal y amasando aún más riqueza y poder. Descrita como práctica, encantadora, inteligente y despiadada, la influencia de Licciardi dentro de la alianza Secondigliano no tenía parangón. Navegaba con delicadeza por las traicioneras aguas del submundo criminal, forjando alianzas y eliminando rivales con calculada precisión. Sin embargo, como la mayoría de los líderes de bandas, el reinado de Licciardi tuvo sus dificultades. Los desacuerdos en el seno de la alianza Secondigliano desembocaron en una violenta guerra entre bandas que atrajo la atención de las fuerzas del orden. Las medidas represivas de la policía se intensificaron y la presión sobre Licciardi fue en aumento. Ante la amenaza inminente de ser capturada, tomó la audaz decisión de esconderse y desaparecer de la escena pública. Durante 2 años, Licciardi eludió la captura y siguió orquestando operaciones delictivas desde la sombra. En 2001, las fuerzas del orden detuvieron a Licciardi, poniendo fin a su reinado como una de las figuras más poderosas de la camorra. Posteriormente fue declarada culpable y condenada a prisión, lo que marcó un capítulo importante en su saga delictiva. Fue una victoria significativa para las fuerzas del orden, que la habían perseguido incansablemente durante años. La captura de Licciardi no solo desmanteló a una pieza clave de la camorra, sino que asestó un duro golpe a la alianza de Secondigliano, dejando un vacío de poder que tendría consecuencias de largo alcance. La detención de Licciardi fue recibida con reacciones encontradas. Algunos celebraron la caída de un cerebro criminal, mientras que otros lamentaron la pérdida de una figura poderosa que había proporcionado una sensación de estabilidad y orden dentro de la jerarquía criminal. Independientemente de la opinión pública, la captura de Licciardi marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Nápoles. El posterior juicio de Maria Licciardi fue un acontecimiento muy publicitado que cautivó a la nación italiana. La acusación presentó una montaña de pruebas que vinculaban a Licciardi con diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el asesinato y la extorsión. Los testigos ofrecieron testimonios escalofriantes de su crueldad y del miedo que infundía a quienes se cruzaban en su camino. Al final, Licciardi fue declarada culpable y condenada a prisión, lo que supuso un alivio para las víctimas de sus crímenes y una medida de justicia para la ciudad de Nápoles. Su detención y posterior encarcelamiento se consideraron una importante victoria en la lucha contra el crimen organizado. Tras cumplir su condena, la puesta en libertad de Licciardi en 2009 pareció señalar el final de su carrera delictiva. Pasaron los años y las actividades de Licciardi siguieron siendo un secreto. Parecía que había aprendido de sus errores pasados y actuaba con discreción para no llamar la atención.
Pero en 2021, la verdad salió a la luz. Las fuerzas del orden, que habían seguido de cerca sus movimientos, hicieron un descubrimiento sorprendente. Había reaparecido y volvía a estar implicada en actividades delictivas, esta vez dirigiendo redes de extorsión. El resurgimiento de Licciardi fue recibido con una mezcla de temor y fascinación. Su capacidad para reconstruir su imperio criminal tras años de encarcelamiento puso de manifiesto su determinación. La implicación de Licciardi en los chanchullos de extorsión consolidó aún más su reputación como figura formidable dentro de la jerarquía criminal. Las fuerzas del orden se apresuraron a detener a Licciardi una vez más, decididas a poner fin a sus actividades delictivas. Finalmente fue detenida en el aeropuerto romano de Ciampino, pero la pregunta sigue siendo: ¿llegará algún día a comparecer ante la justicia o seguirá encontrando formas de eludir su captura y ejercer su influencia sobre el AMPA? Solo el tiempo lo dirá. María Chata León. Nacida y criada en un barrio degradado de Los Ángeles, María Chata León experimentó en carne propia los efectos devastadores de las drogas y la delincuencia. Al crecer en un hogar desestructurado, María se enfrentó a numerosos retos que marcarían su futuro. Su entorno familiar era problemático, con escasos recursos y poca estabilidad. Sus padres luchaban por llegar a fin de mes y a menudo recurrían a actividades ilegales para sobrevivir. Este entorno expuso a María al mundo de la delincuencia desde una edad temprana, desdibujando las líneas entre el bien y el mal. De niña, María fue testigo del poder destructivo de las drogas y la violencia en su comunidad. El atractivo del dinero rápido y el poder se hizo cada vez más tentador, ofreciéndole una vía de escape de las penurias a las que se enfrentaba a diario. Influenciada por las actividades delictivas que la rodeaban, María empezó a derivar hacia una vida de delincuencia, buscando un sentido de pertenencia y control. Trágicamente, la ausencia de modelos positivos y de orientación empujó a María aún más hacia las garras del submundo criminal. La falta de oportunidades y el atractivo del dinero fácil resultaron ser una combinación peligrosa, que alimentó su ambición de superar sus circunstancias por medios ilícitos. Un momento crucial fue cuando María se unió a la camarilla Drew Street de la banda Avenues, una conocida organización criminal afiliada a la mafia mexicana. Esta afiliación le proporcionó un sentido de pertenencia y la oportunidad de consolidar su reputación como una fuerza dentro del submundo criminal. Gracias a sus nuevos contactos, María ascendió rápidamente en el escalafón y se dedicó a toda una serie de actividades delictivas, incluidos delitos relacionados con estupefacientes y crímenes violentos. Su crueldad y astucia le granjearon el respeto y el temor tanto de sus aliados como de sus rivales. Las actividades delictivas de María eran una red de violencia, drogas y audaces planes criminales que finalmente condujeron a su detención. Su reinado como reina de las bandas de narcotraficantes de Los Ángeles se vino abajo cuando las fuerzas del orden la acorralaron, decididas a llevarla ante la justicia. Uno de los principales incidentes que contribuyeron a su caída fue la investigación de sus conexiones con una red de contrabando de personas. Durante este tiempo, la vida de María había dado un vuelco cuando su hijo, Daniel, murió en un tiroteo con agentes de la policía de Los Ángeles. Abrumada por el dolor, la desesperación de María la empujó a tomar una decisión fatídica. Volvió a entrar ilegalmente en Estados Unidos para enterrar a su hijo. Este acto de desafío a la ley tendría consecuencias de largo alcance para su carrera delictiva. Las autoridades federales habían estado vigilando sus conversaciones y fue durante una de ellas cuando se descubrieron sus planes de cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad, decididas a desmantelar su imperio delictivo, acabaron deteniendo a María y a otros miembros de su banda. Los cargos que se le imputaban incluían asociación ilícita y conspiración para distribuir cocaína, entre otros. El peso de las pruebas en su contra no le dio otra opción que declararse culpable. En un juicio que marcó un hito, se expusieron al público los escandalosos detalles de los delitos de María, dejando a muchos asombrados por la profundidad de sus actividades delictivas. El juez, impasible ante su petición de clemencia, subrayó la gravedad de sus delitos, que superaban el mero acto de inmigración ilegal. Como resultado, María fue condenada a más de 8 años de prisión federal y se enfrentaba a la deportación inmediata tras su puesta en libertad. Su detención marcó el final de una era de delincuencia y violencia, y supuso el cierre de las comunidades a las que había aterrorizado. Sandra Ávila Beltrán. La infancia de Sandra Ávila Beltrán no fue nada corriente.
Nacida a finales de la década de 1960 en Baja California, México, creció en un mundo en el que el narcotráfico no era solo un delito, sino una forma de vida. Su familia tenía profundas conexiones con el narcotráfico mexicano y desde muy joven, Sandra estuvo expuesta a las actividades peligrosas e ilícitas que la rodeaban. Al crecer en un entorno privilegiado, Sandra tenía acceso a las mejores cosas de la vida. Coches de lujo, fiestas extravagantes y mansiones opulentas formaban parte de su educación. Sin embargo, tras la fachada de riqueza y glamour, había un lado oscuro. El tráfico de drogas ensombreció su infancia y algunos miembros de su familia tuvieron un final espantoso debido a este estilo de vida. La infancia de Sandra fue una mezcla de privilegios y peligros. Cuando era apenas una adolescente, tuvo su primer encuentro con un tiroteo. Durante una entrevista con Víctor Gutiérrez, dijo: «La gente caminaba por las calles con pistolas en la cintura y músicos caminando y tocando detrás de ellos. Al amanecer se oía la música, los tiroteos, era cuando mataban a la gente». Aunque disfrutó de las ventajas de la riqueza, también estuvo expuesta a las duras realidades de un submundo criminal. Estas primeras experiencias moldearían su futuro y la situarían en un camino que la llevaría a cotas inimaginables de poder e infamia. Uno de los capítulos más significativos de la vida de Sandra Ávila Beltrán fue su relación con uno de los capos de la droga más conocidos, Joaquín El Chapo Guzmán. Fue a finales de la década de 1970 cuando Sandra se cruzó por primera vez con El Chapo, un hombre que se convertiría en una de las figuras más temidas y poderosas del mundo del narcotráfico. A medida que Sandra fue ascendiendo, se convirtió en una de las pocas mujeres con acceso a las altas esferas del mundo de la droga en México. A principios de la década de 2000, el gobierno mexicano emprendió una ofensiva contra el narcotráfico, dirigida a figuras de alto perfil como Sandra y El Chapo. Ante la amenaza de ser capturados, ambos se dieron a la fuga, eludiendo a las autoridades durante varios años. La huida de Sandra llegó a su fin cuando finalmente fue detenida en Ciudad de México, acusada de blanqueo de dinero. La detención marcó el final de un capítulo de su vida, ya que se vio abocada al sistema judicial. Tras su detención, Sandra se enfrentó a una larga batalla legal. La fiscalía presentó pruebas que la vinculaban a actividades de blanqueo de capitales y a su implicación en el tráfico de drogas. En 2009, Sandra fue declarada culpable y condenada a 7 años de prisión. Su encarcelamiento supuso un duro golpe para una mujer que había ejercido un inmenso poder e influencia en el narcotráfico mexicano. En 2015, Sandra fue puesta en libertad. Reveló que la mayor parte de su fortuna está oculta, y ella, junto con un equipo de abogados, está actualmente inmersa en una intensa batalla para reclamar unas 15 residencias, 30 coches de lujo y unas 300 piezas de joyería. Camaros, Transam, Mercedes, Audi, los tuve todos, recordó, destacando su preferencia por un Bentley. Su liberación marcó un nuevo capítulo en su vida, que fue recibido con curiosidad y controversia. La fascinación del público por su historia continuó y se convirtió en objeto de un intenso escrutinio mediático. Desde su liberación, Sandra ha mantenido un perfil relativamente bajo, pero su historia sigue cautivando al público de todo el mundo. La cautivadora y controvertida historia de Sandra no solo ha sido noticia, sino que también ha inspirado la creación de varios programas de televisión que pretenden dar a conocer su historia a un público más amplio. Uno de los más destacados es La Reina del Sur. Esta popular serie, basada en una novela de Arturo Pérez Reverte, sigue al personaje de ficción Teresa Mendoza, que comparte similitudes con Sandra. La serie muestra el viaje de Teresa, que pasa de ser una mujer humilde a una poderosa narcotraficante, navegando por el traicionero mundo del narcotráfico. Aunque el personaje no es una representación directa de Sandra, la serie se inspira en su vida y sus experiencias. Y ahí las tienen, 7 de las líderes de las bandas femeninas más peligrosas. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que aparecen en tu pantalla para ver contenidos similares.